Entre 1900 y 1930, cientos de miles de jóvenes inmigrantes palestinos llegaron a Chile huyendo del califato otomano. Muchos de ellos decidieron afincarse en la ciudad de La Calera, ubicada a 115 kilómetros al norte de Santiago. Ahí llegó una semilla que cambió para siempre el fútbol de la ciudad. Es fundamental decir que la historia de La Calera también es parte de la historia de la familia Chaguán, la historia de mis abuelos, de la señora Balaía Chaguán Nazar y Abraham Chaguán Mukarker, proveniente de la ciudad de Bet Yala, Palestina. Ellos eran primos y como allá en Palestina estaban dominados por los turcos, ellos se vinieron. Y al poco tiempo que llegó aquí, nació mi papá, que fue el día 18 de septiembre, porque ella decía, mi hijo nació el día del país. La casa familiar de los abuelos tenía zapatería, después tuvo otra tienda y después tuvo la panadería aquí al frente. Y después no trabajó más, vendía zapatos por mayor, porque le gustaba el fútbol. Y él tenía un club que se llamaba El Cóndor, que era de él. Y él jugaba al arco, era arquero. Cuando era dirigente del Cóndor, se ganó la lotería de esa época, financió mismo una gira del Cóndor al norte chileno. Nicolás Chaguán Nazar ya en la década del 30, en la década del 40, ya era protagonista, ya lideraba instituciones deportivas, ya era dirigente de fútbol, ya había sido un árbitro profesional. Puso de moda arbitrar con pantalones cortos en Chile. Siempre se caracterizó por la tosudez, en el buen sentido de la palabra. Voy a hacer algo, lo propongo y cueste lo que cueste, lo voy a conseguir. Y era un tipo que vivía las 24 horas para y por el fútbol. Esa pasión fue la que también él la pudo extender hacia su familia. Mi tío Pichar también fue presidente de Unión Calera. Mi tío Nazar también fue tesorero, los hermanos. Entonces eran todos los hermanos. El otro que le decían El Salvador también iba al estadio, también le gustaba, a todos mis tíos les gustaba el fútbol. Todos ellos jugaron. Uno fue muy buen arquero, pero no jugaron profesional como mi papá. Yo desde que nací, lo primero que vi, desde que tengo recuerdo, digamos, de niño, fueron los jugadores en la casa, el camarín, el estadio, la arenga, y entonces uno nace con la camiseta más o menos impregnada, no solo en la piel, sino que en el corazón. Quizás esa pasión traía desde el otro lado del mundo para nosotros los chilenos, se fusionó con esta garra, con esta fuerza que ponían los jugadores en la cancha. Siempre decimos un poco que somos caleranos, chilenos y por consecuencia somos descendientes de palestinos, pero por sobre todo somos muy caleranos. Debido al ingreso de otras ciudades aledañas de la región al campeonato de ascenso, en la década de los 50, Nicolás Chaguán comandó una avanzada para incluir a La Calera. La tarea no era fácil, porque se debía aglutinar a muchas fuerzas en un solo equipo. Cemento Melón era de fábrica, Minas Navío era del Melón, que era Minas Navío. Ferroviario, que está ahí estaban al ladito de la fábrica de cemento. Y el Cóndor era de los paisanos, digamos, de los turcos que le llamamos aquí nosotros. Y ese era el Cóndor. También era muy poderoso porque ese lo tenía Nicolás Chaguán. Pero en la primera fusión que se hizo, no se juntó Cemento Melón ni Minas Navío, porque Cemento Melón quería entrar solo como Cemento Melón al fútbol profesional. Entonces se formó solamente Deportes Calera, que fue el año 54. Y el Deportes La Calera nace, logra el cupo en el profesionalismo, pero no fue un club que fuera muy popular, no tenía infraestructura, los jugadores cobraban tarde, mal y nunca, pero había fútbol profesional. Entonces, en abril del año 55, se decide fusionar el fútbol de Cemento Melón, que tenía otros deportes también, pero la rama de fútbol, digamos, con el Deportes La Calera. Y ahí sale, por eso, el Unión de La Calera. En el principio era conocido como el club, el Unión de La Calera, no el Unión de La Calera. Los primeros años, claro, fue él el que hacía todo aquí en Calera, porque no existían
las pretemporadas, en esos años no existían. Que la pretemporada se hacía en el estadio, como ser en febrero, empezaron a llegar los jugadores y Nicolás Chaguán iba a los entrenamientos y yo le decía a los entrenadores, este me lo dejan, este no, porque sabía mucho de fútbol. Él armaba el equipo, desarmaba el equipo, mandaba al entrenador, hacía todo él. Se metía a la cancha, iba al estadio, iba a los camarines. Él hacía todo. Vendía hasta la entrada en el estadio. Y eso no me lo va a creer. Plagada de jugadores de casa y potenciada por trabajadores de Cemento Melón, Unión La Calera inició su temporada futbolística en 1961, sin pensar que ese año obtendría un logro inolvidable, una temporada de gloria. Eran como 6, 7 que trabajaban en la fábrica. Pero ahí está el Tato Pérez, está el Faco García, estaba Vargas, estaba Córdoba. Me dan permiso de salir a cenar yo en la mañana a las 10 y llegar en la tarde a la 1 a trabajar todo el día, los días igual. Allí en la fábrica de cemento yo tenía amigos que por ser se juntaban, decían, oye, vamos a ver los cabros decían nosotros, jugaba por ser con Trasandino. Y iba la gente de la fábrica en masa a verlos. Entonces el pueblo como que se identificaba con nosotros. En esos años, digamos, habrían unos 3.000 socios de Unión Calera. Se financiaba con los de fábrica de cemento y de navío, todo, y los particulares también del centro de Calera. Dentro del directorio había gente de la fábrica, que ellos nos ponían la plata y nos concentraban en Olmué. Era prácticamente una familia, era un equipo de gente joven, con muchas condiciones, y lo dimos todo por Calera. Los sueldos a veces no eran tan elevados, pero lo que se ofrecía se pagaba, y era de corazón los jugadores. Los afuerinos, digamos, era Meléndez, yo y el brasileño. Y Ortiz, que era de San Antonio. Para mí, como llegué muy joven ahí, fue difícil adaptarme porque los caracteres que tenía la gente un poquito más antigua que yo era terrible. Calera donde iba da espectáculo por eso, porque jugaba a morir, como se dice. Aquí en Calera en esos años no los ganaba nadie. Aquí en Calera mandábamos nosotros. No perdimos ningún partido en Calera. El año 61 perdimos solamente con San Felipe y contra Trasandino de los Santos. Bueno, ahí fue muy interesante porque el otro equipo que está al lado de nosotros era San Felipe. Entonces ahí ganaba San Felipe, ganaba Calera y los dos así. Ellos tenían cancha, tenían hinchada, tenían un lindo estadio. Eran rivales muy difíciles. Bueno, fue una fiesta continua de casi domingo por medio en la ciudad y con grandes caravanas donde jugaba Unión La Calera. 2 o 3 fechas antes del final fuimos a visitar a Coquimbo, ganamos allá y matemáticamente daba para quedar entre los 2 primeros lugares, pero no se celebró al tiro como ascenso, sino que la penúltima fecha con la San Bernardo Central. Que a propósito, San Bernardo Central ingresa a ese partido, jugado en el Nicolás Chaguán, en el actual, lo que era el Nicolás Chaguán Nazar, llega con una corona de flores y le entrega a San Bernardo Central a la Unión La Calera como justos campeones y le hacen un pasillo. El último partido fue en Chillán. En Chillán íbamos perdiendo 1-0 y con el empate nosotros salíamos campeón. Y había un tiro libre y Moisés Silva, él tiraba muy bien los tiros libres. Fue una falta que le hicieron a Orlando, al brasileño, fuera del área, 30 metros. Y ahí le pegué, la pelota agarró un efecto, el hecho que no alcanzó a manotear el tiro. Unión La Calera asciende y a toda la gente se le comunicó que al día siguiente el bus llegaría a la ciudad. Por lo tanto, la gente fue convocada al día siguiente para que festejara. Sin embargo, los jugadores esa noche en vehículos particulares llegaron a sus casas. Durante esa noche bien fondeados, no podían salir a hacerse visibles porque supuestamente estaban en Santiago descansando para el otro día hacer ingreso.
Y me acuerdo que la llegada a la ciudad, se cuentan muchos mitos, pero el recuerdo de uno es que salimos el día lunes a esperar a los jugadores en buses, en camiones, arriba, qué sé yo, y se les esperó en el municipio y se hizo un acto monumental. Fue una cosa que no habíamos vivido nunca. Yo en ese tiempo tenía 12, 13 años y recuerdo que fue un acto imborrable e inolvidable, digamos. Y estábamos lo mejor en el cóctel así, cuando una llamada telefónica y le avisan a los dirigentes que nosotros teníamos que jugar hacer un partido preliminar de Chile con Rusia. Antes del Mundial fue eso. Así que los mandaron para la casa todos. Se acabó el cóctel, se acabó la celebración, todo. Porque al otro día teníamos que jugar. Ahí jugamos al estadio lleno. Le ganamos 4-2 a San Felipe, así que ahí comprobamos de nuevo que éramos los campeones nosotros. La primera estrella profesional obtenida en el ascenso en 1961 colocó a la pequeña y desconocida ciudad de La Calera en Primera División, un lugar donde acrecentará su leyenda futbolera debido a la gran calidad de muchos de sus jugadores. Entre 1962 y 1974, Unión La Calera vivió sus años dorados en la Primera División. Grandes jugadores brillaron con la camiseta del club, llegando incluso a defender a la selección nacional. El año 62 y 63, con la base que existía del 61, se trajo algunas incrustaciones, ¿verdad? Ya con técnicos que tenían experiencia en Primera División y se salió a jugar de tú a tú ante todos los rivales que se ponían por delante. El año 64 es muy significativo, porque el año 64 aparece Elías Figueroa debutando profesionalmente en Unión La Calera. Fidel Zuleta era el titular. Se fue Fidel, fue Auda. Me adueñé yo del puesto. Y resulta que, cabro joven, voy con el Nelson García, me dice, oye, vamos a un asado a los Andes. Y nos dimos vuelta, me quebré 3 costillas. Entonces, Nicolás dijo, oye, hay que usar un central porque el negro tiene para 6 meses más. Mi padre lo conocía accidentalmente porque su esposa era compañera de colegio con una hermana mía. Y mi padre con Biondi lo siguieron mucho y lo fueron a ver entrenar. Él era ya seleccionado chileno juvenil. Y se hicieron las gestiones con Wander para que viniera Elías Figueroa a La Calera. Y lo trajo, pero era un monstruo, cabrón. Tenía 16 años, ¿verdad? Claro, cuando llegó empezó a jugar extraordinario. Yo me mejoré, pero yo no voy a entrar porque ya era imposible entrar. No te digo, era una evidencia. Y lo primero que me dijo, mira, me dijo, cuando yo te diga que salgáis, salí. Si no, no, porque yo la agarro toda por arriba. Contra la U, vino una pelota larga por el lado izquierdo de Elías y viene Pedro Araya en busca de la pelota. Y resulta que lo espera un poquito, estaba casi en el córner, pero hizo una pared con el palo del banderín del córner. Esa fue mundial. Era una jugada que se me ocurrió en el momento, ¿no? Miré para atrás y tenía 1 o 2 jugadores en contra. Tenía que jugar y yo digo, ¿qué hago en este momento? Y mira las cosas que se me ocurrió. Le pego le tiro el pelotazo al banderín, la pelota pega en el banderín y sale así por el ladito por la orillita así, y yo me voy a la puerta y la agarro ahí, ¿no? Y los otros se quedaron como mirando la pelota ahí, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Aquí nunca pegó. Es un jugador que si venía un centro, se venía el equipo contrario encima, contra Católica, él se eleva, la para de pecho, la levanta por arriba, sale jugando. Ese año hicimos una campaña muy buena, llegamos hasta el primero, incluso algunas fechas. Y ahí en Santiago, sobre todo en Santiago, que tú sabes que
donde más se ven los jugadores. Y hice buenos partidos con los grandes. Hice esa parada de pecho en el área, hacía túnel ahí, salía jugando. Y ahí empezaron a hablar de mí, ¿no? Ahí Hernán Solí fue el que me puso el don. Hernán Solí era un relator que había en la época y dijo, hoy estamos ante un gran jugador, que es un don jugador, don, a pesar de sus años, ¿viste? Don Elías. Junto a Elías Figueroa, en 1964 arribó el gran ídolo de los caleranos, Manuel "El Mago" Saavedra. El puntero izquierdo solo vistió la casaquilla roja de los Cementeros y fue seleccionado chileno por 2 temporadas. Estamos en la charla, en el medio del campo, y llega Nicolás con un flaquito. Pero este Nicolás ya me trae su jugador más, ya no quiero más, y mire el flacuchento que trajo. Nosotros nunca creímos que iba a ser un jugador porque era medio desgarbado, como se dice, con un pie un poquito chueco así. Y llegó con los zapatos debajo del brazo envuelto en papel. Viene Nicolás y le dice, hola niño, nos dice hola. Y lo llamó al técnico yo. Él le dijo, te traigo este jugador que viene de los Andes. Saavedra, juega de puntero. Pero Nicolás le dijo, ¿sí dónde venga? Pero probar, ¿qué perdí? Y el Toño Vargas le dice, oye Toño, ven. El Toño era primera pelota que ves que este flaco, pero dale una que se vaya al tiro porque no quiero pasar más raya. Y empieza el entrenamiento y Saavedra le da un baile a Toño Vargas. Toño Vargas le dijo, ¿qué pasa con el cabrón flaco? Y si no lo puedo agarrar, no lo puedo tomar nunca. Ya, anda a firmar al tiro que te contraten. Después llegaba al camarín. ¿Cuál es que le pegaste una patada? No, dijo, sí, me escondió la pelota, ese es Mago, dijo. Y ahí quedó con el nombre de Mago, ¿sabes? El Mago Saavedra pescaba el balón, te metía en el rincón de tiro de esquina, giraba con los 3, 4 jugadores que los marcaban y salía con el balón. Era difícil quitarse, era una zurda que no se ven ahora. Yo era jugador de marca, ¿me entiendes? Aquí, buen estado físico, pero el Mago se la llevaba a la punta izquierda. Oiga, a veces sí, un día creo que le tomó no sé si tuvo 3, 5 minutos de pelota. Entonces cuando me llegaba a mí yo estaba descansadito, como se dice. La quitaba y se la volvía a dar. Paradójicamente perdimos de local 1-0 con Green Cross, el partido debut de Elías Figueroa. Pero después de esa campaña con el Mago Saavedra, obvio que también llegó ese año, campañón le ganamos a los 3 equipos grandes, a Colo-Colo le ganamos 2-1 en Santiago. Por lo tanto, el plantel del 64 pasa a formar parte como el equipo de Elías, pero también el equipo de un Mago que estaban haciendo. Ya sin Elías, pero con el Mago en cancha, Unión La Calera siguió su camino en Primera División, sumando buenos jugadores. Corría 1965 cuando la familia Chaguán encontró un verdadero diamante en bruto en el extremo norte del país. Su nombre, Osvaldo Castro. Un veedor ferroviario de apellido Aceituno, fanático del fútbol, lo ve jugar. Y lo ve jugar con un muchacho que se llamaba Pedro Araya. Y buscando a este supuesto Araya, dijeron, viene a ver al señor Araya, ¿y por qué no ve a ese cabrito que está jugando a pata pelada en la plaza? Y hasta ahí llegó la historia de Araya y sigue el pata bendita. Bueno, entrenaron y Osvaldo llamó la atención inmediatamente por la movilidad que tenía y el fuerte disparo con pelota en movimiento. Calzaba 36, o sea, él metía el pie completo en la pelota. En ese tiempo teníamos de entrenador a Salvador Biondi. Y me puse al arco yo y él me puse a patear al arco él. Pero ahí lo pillé el tiro que era pateada muy fuerte. Me dejó así los brazos morados. Al Tano le dije yo, contraten al tiro a este cabro. Le dije sí, porque era jovencito él. Y dijo, pero Tato me dijo si teníamos el plantel completo. Yo le dije, pero asegúrenle un sueldo. Este cabro va a ser muy bueno, le dije yo, si patea muy re fuerte. Y lo llamó y le dijo, delante mío, le dijo, pibe, le dijo, no te puedo contratar, le dijo, porque tenemos el plantel completo. Vuelve el próximo año. Cosa increíble, volvió al año
y se dieron cuenta de que la categoría de jugador que tenían enfrente, un jugador que jugaba a pies pelados en la pampa salitrera, hoy con zapatos de fútbol y con la velocidad que tenía y sumado al mago, podían hacer una dupla increíble. Ya debutó con 2 goles al tiro. Una vez le pegó un pelotazo a Jesús Trepiana, jugador del arquero del Español, y lo aturdió y lo mandaron a la clínica. Quebró un travesaño. En una cancha amateur, en un entrenamiento, quebró un travesaño acá con un zurdazo de fuera del área. Está el gol del desmayado, cuando jugaba Pedro Grafiña, jugando Unión La Calera con San Felipe el año 70 en San Felipe. Vi una pelota al Pato Andrés del lado derecho. Y el Pato ella amaga y levanta el arco. Y va entrando Grafiña, va entrando y le pega. Así, pero. Grafiña queda desmayado del puro pelotazo que le dio en la cabeza. Y el gol del desmayado, que fue de Pedro Grafiña, pero todos se lo adjudican a Pata Bendita igual. Y el año 66, por primera vez, aparece la dupla Castro-Saavedra. Y esa dupla elevó a los equipos de Unión La Calera a finales de los 60 hasta planos estelares, ganándole a Colo-Colo, compitiendo de tú a tú con el Valle Azul, siendo un equipo de verdad muy competitivo. Pero de haber sido el año que más sufrimos, de haber sido el 67. Y el año 70. Sube el nivel el año 71, llegando en un 6º lugar, todos contentos. Pero luego resulta que el año 74 se desciende y empieza la etapa más oscura de Unión La Calera. Años más tarde, la partida intempestiva de la empresa Cemento Melón golpeó duro al club en lo económico. Por esto, Unión La Calera prontamente fue intervenido para evitar su desaparición. Fue ahí cuando la figura de Nicolás Chaguán Nazar encabezó una vez más el proceso de recuperación que culminó con otra campaña histórica. Cemento Melón no quiso nunca más nada. Incluso nosotros le pedíamos hasta el estadio a veces para entrenar y no había. En ese tiempo cambiaron de dueño. Antes eran un inglés. En esa época se intervino el club y estuvo al mando ese club, de nuestro club, Jorge Lafrenz padre, con el coronel Zúñiga. Y después de un tiempo nos llamaron a reunión y nos dijeron, mire, las cortinas las estamos cerrando. Ahí está Nicolás Chaguán, está Bichara Chaguán, está Nazar Chaguán, está don Arturo Chaguán en los directorios. Comienza a andar mejor la parte futbolística y aparecen jugadores a fines de los 70, 78, 79, como Juan Carlos Vera y también el Fantasma Figueroa, que era el Zorro Figueroa. Cristian Herbe, el Cacho Roja, el Chueco Mario. Aparecieron un montón de jugadores de gran calidad de alrededor de Calera. Empezamos a vender jugadores, vendimos a Negro Díaz, vendimos a Papudo Vargas. Entonces empezó ahí a hacer caja. Permitió acercar más gente al estadio y al principio de los 80 ya estábamos bastante afirmados como institución. Ya el año 82 llegamos a la liguilla del ascenso con Cobresal, La Unión y Palestino. En esa época vamos a la liguilla a Viña del Mar. Y estuvimos a pocos minutos de subir la primera. Y ya el 83 una campaña bastante aceptable también. Y ya el 84 se da un nuevo golpe, ya, pero que coincidentemente, igual que en la campaña de 61 campeones del ascenso, más de la mitad del equipo eran caleranos o gente de la zona de Melón, Nogales. Este equipo liderado por Juan Carlos Vera finalmente da el batatazo a un estadio Sausalito repleto, ganándole a Superlo Miranda en ese momento con gol de tiro libre del Tripa en Santibáñez. Se logra el ascenso, vuelta olímpica, caravanas de vuelta a La Calera, alegría, fiesta interminable, pero aún faltaba el campeonato.
y ese campeonato se tenía que jugar con el líder de la zona sur, que en este caso era Deportes Concepción. Deportes Concepción duró un tiempo, 0-0. Segundo tiempo, 3-0. Y se llega el otro fin de semana a definir todo el torneo de la segunda división a Concepción. Y finalmente, más que la vuelta olímpica, Unión La Calera en Collao levanta la copa por segunda vez en su historia, campeón del fútbol profesional. Finalmente, luego de 23 años, la proeza del equipo liderado por Juan Carlos Vera igualaba lo hecho por los próceres de los años 60. Lamentablemente, este acto será la antesala de los años más tristes en la historia del club. Luego de jugar 2 años en Primera División, el fútbol calerano retornó al ascenso sin igualar su anterior marca de 10 temporadas. El mal momento del club golpeó duro al patriarca Nicolás Chaguán, quien pronto sufrió su primer infarto. Me mandaba a llamar, cuando yo estaba dirigiendo el equipo, para ver qué equipo iba a poner, por qué lo iba a poner, porque le gustaba así eso. Voy a conversar con él y me dice, estoy mejor. Ese día se fue en la mañana al estadio a jugar a los cadetes. No vino a almorzar. Yo le llevé el almuerzo y le llevé el remedio que le tocaba a esa hora. Y fue al estadio, estaba parado, él no había sentado, siempre parado. Él no podía pasar rabia porque él le subía la presión. Entonces, cuando le daba tanta rabia, era tan eufórico, le subía la presión. Y ese era un partido de la Pollagol que ni siquiera valía el partido, pero era tanto su amor por Unión Calera que cuando cobran el penal, que no era penal, le dio el infarto. Y después de ahí se empezó a sentir mal. Nunca se me olvidó el árbitro, Iván Guerrero. Pero nosotros en ese momento cuando estábamos jugando como que no sentimos tanto lo que pasaba afuera, sino que después que terminó el partido ya llegamos al camarín y ahí nos cuentan lo que había pasado, que estaban en el hospital. Y de ahí ya como a las 7:30, 8 de la mañana le iban a hallar un remedio que había que ponerle abajo la lengua, unas cosas, se lo dio mi hermano que fue con mi mamá, parece que se fue con ella y mi papá se murió 10 para las 8 de la mañana. Fue muy triste para nosotros, para la familia, para el fútbol y para la ciudad en general, porque Nicolás siempre ha sido como un emblema del fútbol. Él siempre fue presidente del fútbol. Era el punto de encuentro en la esquina de Prat con J. Pérez. Todo el mundo le gustaba conversar con él. En los viajes recorría los departamentos, recorría las casas, golpeando la puerta para avisarle a los jugadores que eran las 5 de la mañana, o que era un cuarto para las 5 de la mañana y que tenían que salir con destino al aeropuerto para ir a jugar a Arica, para ir a jugar a Antofagasta. Andaba alrededor de la cancha con un puro, y andaba y se lo comía cuando pasaba algo. Tiraba el puro al suelo. Era un espectáculo aparte que teníamos con él, ¿no? Era un personaje no solamente en el estadio, sino afuera del estadio, que tú lo veías comiendo en un carretón uva o conversando con la gente de fútbol, saludaba a toda la gente de los buses cuando pasaban del norte. Era muy querido en la zona y en el fútbol nacional también. Él tenía un prestigio muy bien ganado en el fútbol nacional. Lo velamos acá en la iglesia de Calera y la policía puso guardia de aquí hasta Melón, todo el camino, porque la gente salió al camino y lo despidió hasta el fondo. Pero fue tanta la gente que vino de todo Chile, todos los estadios de Chile estuvieron de luto, entonces ese minuto de silencio. Fue una despedida
a cementerio lleno. No había espacio en el cementerio para ubicarse, para estar presente en el funeral de Nicolás Chaguán. Y ahí decretó el alcalde que el estadio se llamara Nicolás Chaguán. Sin duda, la partida de Nicolás Chaguán golpeó duro en la ciudad y en el equipo, ya que los meses posteriores, el cuadro rojo pareció quedar acéfalo y lo pagó muy caro con su primer descenso a tercera división. Tiene relación. ¿Sabes por qué? Porque él era la mística nuestra. Todos nos juntábamos a él y conversábamos, todo. Y eso como que se desgranó y quedó muy aislado. Se trataban de hacer las cosas bien, pero faltaba la mano que tenía que juntar. Y don Nico se fue en un momento de que el club estaba con muchas crisis económicas. Don Nico movía un dedo y las cosas se arreglaban. Y ahí quedó la Bataclan en Calera. Quedó, pero se fue a apoyo el club, después costó para sacarlo arriba. Fue de tumbo en tumbo. Es triste porque ver a la gente llorar que el equipo se vaya a tercera, primera vez en la historia, fue lamentable. Pero se queda la mayoría del mismo plantel que bajó. Y eso favoreció mucho. Entonces ya los conocíamos, éramos muchos jugadores de la zona. Y nosotros nos jugamos por completo y logramos un ascenso súper rápido. Me parece que fueron 7 meses. Yo fui el goleador de ese campeonato. El sueño calerano se cumplió y el equipo rápidamente recuperó la categoría. Lo que sus hinchas no sabían es que el fútbol amateur los reclamará años más tarde, cual verdadera maldición. La gente como que se puso triste entero. Todos decíamos vamos a volver, pero costaba volver. Había tanto equipo, costaba volver. Y la gente se reunía y tratábamos de hacer las cosas bien, pero no se podía, no sé, algo pasaba. Faltaba la mano del patriarca. Fue la actuación más baja en la historia de Unión La Calera. Tercera división, año 97. Nunca Unión La Calera había finalizado en esas instancias. Era uno más del montón del 97. Y a la vez también hubo varios años que hicieron equipos para subir y no les resultó. Muchas veces hicieron como una selección de tercera división y la verdad que no les resultó. Entonces ya nadie quería ganar Fierro Caliente y vuelven, entre comillas, lo mismo de siempre. Yo también participé un poco. Arturo Chaguán, José García, otros empresarios de la zona, dirigente Bichara Chaguán, Patrojado nuevamente. Y el 2000 tuvimos 26 partidos seguidos invictos, que es el récord hasta ahora. Y logramos subir de la mano a Rodolfo Dubó en la banca. Grande hombre. Subimos un partido antes, en la liguilla final. Subimos un partido antes jugando a mitad de semana aquí en el Nicolás Chaguán Nazar, frente a Copiapó. Una alegría tremenda. Tremenda porque nosotros vivíamos en Calera, era una cercanía tan grande con la gente, éramos muy queridos por la gente, hasta el día de hoy soy muy querido y ese triunfo lo celebramos a concho. El paso del club por el amateurismo castigó aún más sus arcas. El estadio, que había recibido el nombre del patriarca, se caía con el tiempo y la infraestructura de calidad se había ido con la fábrica de cemento. Es por ello que el arribo de la nueva sociedad anónima entregó esperanzas. Las campañas del 2007 y el 2008 fueron muy pretenciosas y ya a fines del 2008, cuando no se puede llegar ni siquiera a la liguilla de promoción, viene el nefasto año 2009. Fue todo lo contrario, resultados no llegaron, hubo problemas económicos a nivel de sociedad anónima, cambio en la directiva, en fin, y la campaña fue tan mala que llegó Calera a la última fecha de ese año 2009 con la posibilidad de bajar a tercera división. Y ahí dan con Emiliano Astorga y la apuntan. Emiliano Astorga conforma un plantel que él ya conocía, trae jugadores claves que venían con él desde Melipilla. Vuelve Héctor Pericaz, que se había ido.
Y armó un equipo tan rendidor que comenzó a ganar de las primeras fechas y a medida que avanzaba esa campaña del 2010 uno ya se daba cuenta que el equipo iba para cosas importantes. Recuerdo un partido en Arica de visita donde Calera gana 5-1. Yo creo que con resultados como ese, una goleada a Coquimbo acá 4-2. Y bueno, con Antofagasta fueron varios partidos porque ese torneo tuvo como 2 etapas. Hubo una octogonal final, estaba Concepción, estaba Antofagasta, estaba Unión Temuco, me acuerdo. Y con Antofagasta se dio un triunfo allá de visita alguna vez 1-0 con un gol de Boris Aravena, que era un zaguero central. Hay otro partido que se empata con Antofagasta también allá en el norte con un penal que ataja a Giovini. Si Antofagasta convertía, se nos iban a 5 puntos y faltaban 6 en juego, que eran obviamente el factor fundamental para que Antofagasta ascendiera junto con Iquique. Iquique creo que ascendió una fecha después, pero era sabido que Iquique ascendía. Íbamos ganando 3-1 en Puerto Montt. Pero no nos servía porque Antofagasta le iba ganando a Temuco en Temuco. Y Temuco estaba con 9 jugadores. Méndez, otra vez Pino, qué buena bola. Viene Castillo. Y yo me voy al camarín. Y estaba Pericá, el utilero, una virgen con una vela encendida, que era la Virgen de Andacoyo, que llevaba el masajista, el Pato Delgado. Y le dije yo, Virgencita, si Temuco da vuelta el partido en Temuco y le gana a Antofagasta, yo voy a Andacoyo en diciembre. Y al rato, empate en Temuco. Y al rato, gana Temuco. Y todavía voy a Andacoyo 2 veces al año. Y ahí yo en un momento del relato pienso cómo estaría don Nicolás Chaguán de contento si viera esto. Y entonces me ocurre decir, y usted, don Nico, está allá arriba en el palco, muy cerquita de Dios, que nos diga al Señor que nos tiende una manito por Calera. Y por un punto lo pasamos y en la última fecha con Lota acá pudimos dar la vuelta, ¿no? Porque obviamente nosotros el empate no nos servía mucho porque Antofagasta iba ganando y nos ascendían ellos. Y con el triunfo y los 2 goles de Ariel Pereira, ese 5 de diciembre, la verdad que fue uno de los momentos más felices de mi vida. Fue una fiesta, gente 4 o 5 cuadras de cola para entrar a la cancha. La semana fue muy hermosa, muchos condimentos que cualquier jugador pagaría para tenerlos. Así, Unión La Calera, bajo el mando de Emiliano Astorga, obtuvo su tercer ascenso como subcampeón del torneo. Sus hinchas estaban extasiados. La pequeña ciudad volvía a jugar con los grandes. El equipo del 2011 también fue metiéndose en el corazón de la hincha porque logró lo impensado. Un equipo que venía de la primera B, que hace un año atrás estuvo a punto de irse a tercera, estaba peleando con los grandes y llegando a los playoffs. La primera fecha empatamos con Morning 1-1 allá y la segunda fecha le ganamos a Católica. Y ya ahí como que dijeron, bueno, Calera, ojo que lo ganó bien. Y en los playoffs se enfrenta a la Unión, le gana aquí. Y después va a Santa Laura. También caravana de hinchas, muchos hinchas fueron a Santa Laura buscando esa ilusión. Y se empata a 0. Se enfrenta a Católica en las semifinales. Y acá le ganamos 2-1 y le podíamos haber ganado 3 o 4-1 si no fuera por Toselli. Hay pelota profunda para Barriga, viene Calera, el centro, Pozo que está, ¿quién aparece? ¡Gol! ¡Mamondes! ¡Gol! Y nos toca ir allá y una pelota parada, minuto 75, minuto 80 casi. Andía nos convierte de cabeza. Ha salido con todo el equipo de la franja, acá está Cañete, balón al área, cabezazo, gol. Calera pierde 1-0.
y al final por un tema de una ubicación más en el torneo regular quedó eliminado. O sea, todavía recuerdo ese partido en San Carlos con ese tiro en el travesaño de Gonzalo Barriga que pudo haber cambiado la historia y al final, bueno, Calera se quedó sin jugar la final con la U de San Paoli. Acá en el estadio. Y la verdad que nos fuimos con la cabeza en alto. Dejamos bien en alto a Unión La Calera en ese semestre. Hicimos cosas para la historia. Yo creo que muchos pensamos que ese equipo estaba para campeonar. Calera se queda con un meritorio, si hubiera que ubicarlo, un meritorio tercer lugar. Luego de 5 años inolvidables en Primera División, Unión La Calera volvió al ascenso. En esa campaña del 2016, el equipo solo sumó 18 puntos y puso una vez más en riesgo la categoría. La gente estaba loca. La gente... Volvimos a los años cuando estábamos recién empezando. La gente pasaba para acá, gritaba, bailaba. ¿Sí? Siempre para un gran proyecto tiene que haber un gran hombre. Y en este caso creo que Nicolás Chaguán Nazar lideró el ingreso al profesionalismo del fútbol calerano, que no era nuevo, el fútbol calerano ya tenía 40, 50 años, pero quizás faltaba alguien que lo pudiese liderar y que lo pudiera liderar con letras mayúsculas para que los caleranos tuvieran fútbol profesional domingo a domingo. Pronto, con la llegada de Víctor Rivero y un plantel renovado, los rojos no solo salvaron el descenso, sino que también se convirtieron en campeones del Transición 2017, un torneo que no entregaba cupo en la Primera División. Por ello, en su búsqueda por llegar a la Serie de Honor, los cementeros dejaron en el camino a San Marcos de Arica y debieron enfrentar por el ascenso a Santiago Wanderers, el mismo equipo que en 1988 le había arrebatado el corazón a su patriarca. Pero ahora, tras un vuelco inesperado en los 90 minutos, los 12 pasos estarán en su favor y el cuadro cementero volverá por quinta vez a la memoria del añorado Nicolás Chaguán Nazar.